Vamos a conversar en los próximos minutos con Carlos Battiani, el director del Instituto Pasteur. Pero vamos a hablar de Pasteur, pero de una pata en particular de Pasteur, que es Lab Plus, esta Company Builder. Concepto que hemos desarrollado en 2 entrevistas que hicimos hace unas semanas con proyectos que en parte han sido financiados y han sido, digamos, impulsados por el Pasteur en compañía con Ficus Capital. Son proyectos vinculados a la salud. Hablamos con la gente de Olofarma, que están desarrollando, ya hicieron ensayo clínico en humanos para desarrollar este medicamento para combatir un tipo de diabetes, pero también la obesidad, un tipo de medicamento que está muy en boga últimamente. Y hablamos con Pilar Moreno el otro día de Gusca, que está junto con Gonzalo Moratorio, desarrollando esta idea de que virus funcionen como enemigos de las células cancerígenas. Ambas notas están subidas, ¿no? Bueno, hicimos un parate, después eventualmente haremos más notas sobre estos otros emprendimientos que también están siendo financiados, pero ahora vamos a hablar con Carlos Battiani del Pasteur, director del Pasteur, para conocer a fondo cómo surge la idea de esta Company Builder, Lab Plus. Así que le damos las buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Buenas tardes, muchas gracias de vuelta por la invitación. Un placer, como siempre, charlar con ustedes. Bienvenido. Y también te vamos a preguntar un poco sobre los programas de los partidos políticos vinculados a I+D en particular. Pero primero vamos por Lab Plus. Vos, mejor que nadie, vas a poder explicar qué es exactamente este concepto, obviamente que no es un invento de ustedes, cómo funciona, cómo surge la idea, con quiénes se asociaron y cómo eligen los proyectos. Bárbaro. La historia atrás de esto es un poco el tratar de valorizar el conocimiento en el entendido de que en el siglo XXI el mayor commodity que van a tener los países va a ser el conocimiento. Claramente estamos en el siglo del conocimiento. Ricardo Pascale en su último sprint lo dejó meridianamente claro. Por suerte lo dejó bien escrito, documentado en sus 2 libros. Y entonces nosotros allá por el año 2015, con Luis Barbeito, con Alicia Bentancor en el instituto, con una pregunta desafiante que vino de parte de Paul Elbers, ahí viene lo de Ficus Advisory como socios estratégicos, de por qué, si el Instituto Pasteur se dedicaba a crear conocimiento, dependíamos de un subsidio estatal con el cual siempre estás un poco con la soga al cuello, y no nos proponíamos hacer lo que se hace en todas partes del mundo, en todos los países desarrollados, que es hacer ciencia, porque hay que hacer ciencia, porque necesitamos entender por qué ocurren los mecanismos que ocurren en cualquier área del conocimiento. Pero cuando pasa que uno genera un conocimiento que eventualmente puede ser la solución a un problema cualquiera de la vida misma, sea en salud o sea en otras áreas del conocimiento, uno en realidad no solo debería tratar, sino que hasta tenemos la obligación moral de tratar de generar valor sobre ese conocimiento. ¿Por qué? Porque de alguna manera, y yo me acuerdo de la sensación que tuve cuando volví a Estados Unidos a trabajar en el Instituto Pasteur recién inaugurado, y estábamos enfrente, teníamos un Cantegril, y nosotros teníamos equipos de $500,000, $700,000 cada uno, y vos decías, era una contradicción fuerte. Entonces, ¿por qué nosotros, que recibimos de la sociedad nuestro salario, nuestro confort, etcétera, para hacer lo que nos gusta, nuestra vocación, por qué cuando llega el momento de valorizar el conocimiento que generamos, cuando tenemos la oportunidad, no digo que sea siempre, digo cuando tenemos la oportunidad, dogmáticamente era como que nosotros decíamos que no? Digo nosotros, y hablo más que Uruguay, hablo más bien de Sudamérica. Era como que en Sudamérica el querer valorizar la ciencia era mal visto, y el científico que quería ir un poco más allá de publicar sus resultados científicos era mal visto por la propia academia. Por suerte entiendo que en los últimos años ese dogma ha cambiado, esa mirada ha cambiado, y hoy todos entendemos de que la ciencia no se puede reducir al valor del mercado, que los científicos no tenemos que trabajar en donde hay plata, pero teniendo bien claro eso, nosotros tenemos que hacer ciencia porque nos motiva, porque nos interesa entender, pero cuando encontramos una solución para algo, ya sea un medicamento, un método diagnóstico, una nueva idea, lo que sea, y la podemos valorizar y la podemos exportar al mundo, tenemos la obligación de aportarle al país eso.
Ese creo que es el punto de partida inicial. Antes de esta experiencia de la cual vamos a seguir hablando ahora, ¿cuál era el destino de una idea que se generaba en el Pasteur, por decir algo? Básicamente publicar tu trabajo científico en la revista de mayor impacto posible para que tuviera el mayor alcance en la difusión del conocimiento, lo cual es fundamental, porque no es que hoy uno se levanta y de la nada genera el conocimiento final. La generación de conocimiento es una larga cadena de aportes de distintos científicos del mundo hasta que en algún momento alguien hace un clic y permite que eso se transforme en una solución a un problema real. Lo que pasa es que, como dicen los israelíes, el orden importa. Si vos publicás algo, eso después no es protegible por una propiedad intelectual. Si vos lo patentás, al otro día lo podés publicar. ¿Por qué se patenta el conocimiento? Porque antes, y esto es bien loco, antes, si vos tenías un conocimiento y no lo patentabas, no existía antes de que existieran las patentes, vos lo guardabas en secreto para que nadie te lo robara y tratabas de eventualmente vos poder monetizarlo, valorizarlo, etc. Justamente, la aparición de la propiedad intelectual lo que hace es asegurarle al que lo patenta un periodo de exclusividad durante el cual lo va a poder explotar comercialmente, a pesar de que lo publiques. Pero el orden importa. Primero hay que patentarlo y después publicarlo. O sea, el beneficio global termina siendo de que va a existir alguien que le va a obtener una renta monopólica, pero eso para empezar ya va a existir, y entonces va a estar a disposición de la población y además después va a tener un uso liberado para quien quiera replicarlo. Exacto. Pero además la patente no es de las personas, es de las instituciones académicas que pagan los salarios. Y eso es muy importante entenderlos. Porque no es que el inventor es el que tiene el beneficio económico, el inventor tiene el beneficio moral y la institución académica es la que es propietaria de la propiedad intelectual, que normalmente cuando todos estos círculos entre creación de conocimiento y valorización del conocimiento funcionan, las instituciones académicas licencian, alquilan el uso de esa patente y de esa manera reciben más dinero para seguir haciendo la tarea que tienen las instituciones académicas, que es generar conocimiento y el mercado traccionar ese conocimiento para generar productos innovadores. Bueno, ahora sí, con ese norte, digamos, es que surge la idea de armar esta company builder, que es la Plus, que tiene al Instituto Pasteur, la pata, digamos, científica académica, tiene a Ficus Advisory y también juega en algunos puntos la Universidad de la República. En realidad juegan todas las instituciones académicas, bueno, no solo de Uruguay, sino de la región. ¿Cómo armamos el esquema? Sí. El Instituto Pasteur se puso como desafío tratar de ver si es posible en Uruguay hacer una prueba de concepto de que en Uruguay también se puede hacer lo que se hace en los países desarrollados en el área ciencias de la vida. Uruguay todos sabemos que se despegó muy bien y ha creado mucho valor agregado, incluso marcando puntos en el PBI en el área de las tecnologías de la información y la comunicación. Ahora, en ciencias de la vida, donde hace 40 años venimos desarrollando un sistema científico muy sólido, Uruguay no había marcado puntos en cuanto a la valorización del conocimiento. Lo que nosotros nos propusimos como Instituto Pasteur fue decir, bueno, veamos si acá también se puede hacer. ¿Para eso qué precisamos? Por un lado, un fondo de inversión privado, porque esto se hace con fondos privados. Entonces, ahí vino el rol de Ficus Advisory. Ficus Advisory lo que fue a buscar inversores que estuvieran interesados en participar de esto. Y el Instituto Pasteur lo que dijo fue, nosotros ponemos la plataforma, el ecosistema, el know-how y un montón de otras cosas que como instituto vamos a dar. Entonces nos pusimos en igualdad de condiciones. Los inversores privados ponen la plata constante y sonante y las instituciones académicas van a poner a los investigadores que reciben un salario de las instituciones académicas. ¿A cambio de qué? A cambio de poder licenciar tecnología y además a cambio de recibir acciones de las propias empresas que se crean. Y eso es un diferencial. En el mundo eso no pasa. Las instituciones académicas no toman acciones de las empresas que crean, ¿tá? Porque eso se regula por licenciamiento de patente. Nosotros, para estimular eso, también tomamos puntos en las empresas. Ahí digamos, la expectativa de los capitales que se invierten es que de todos los proyectos que se van a financiar, eventualmente va a haber algunos que se van a poder vender y que con eso van a lograr
de por sí rentabilizar esas inversiones. Sí, desde el punto de vista de la inversión es así. También es cierto que el conjunto de inversores que nos han acompañado, que yo en febrero los recordaba a todos, pero como no siempre les gusta que digamos los nombres, no los voy a repetir, también es muy justo decir que acá hay un grupo de uruguayos y algunos otros inversores de otras partes del mundo que lo están haciendo para ayudar a que Uruguay se desarrolle. Entonces no solo lo están haciendo por el posible retorno que van a tener, que yo espero que sea muy bueno, sino que lo están haciendo para ayudar a Uruguay a desarrollarse. ¿Es un salto de fe entonces? Yo ojalá termine siendo una muy buena inversión, pero también hay un componente de querer mostrar que Uruguay se puede desarrollar. ¿Por qué digo que puede ser una muy buena inversión? Porque estas compañías, cuando se crean, tienen un valor muy bajo y potencialmente pueden multiplicar por 100 o por más el valor. A las que les va bien, muchas van al derrotero de morir. Pero ese riesgo está de alguna forma medido. Vos sabés que si invertís algo tenés un piso de retorno porque de tantos proyectos siempre alguno termina funcionando. Sí, pero también hay que decir que estamos en una zona del mundo donde habitualmente este tipo de cosas todavía no están del todo medidas. Por eso yo digo que estamos haciendo una prueba de concepto. Yo tengo la esperanza de que los inversores que nos acompañaron todos reciban la plata que pusieron, más los intereses, más un 5 por, 6 por, 8 por. Acá tenés también, hicimos 2 notas. Creo que ¿cuántos son en este momento los Hay emprendimientos? 4 y en este momento estamos seleccionando nuevas. Claro, y no todos los emprendimientos van a terminar con, por ejemplo, una empresa uruguaya desarrollando un mecanismo uruguayo, sino que en un momento de la cadena quizás venga una grande y compre, lo cual es bueno para el inversor. Exacto. Pero también está la aspiración de algunos de completar la cadena, ¿no? Es el caso, creo que de Eolofarm. Exactamente. A ver, modelos de negocios hay tantos y variados como el mercado vaya marcando. Yo creo que lo que es importante es que en algún momento se cierre un ciclo donde se capitalice lo que se hizo y la gente pueda seguir trabajando. Por ejemplo, solo para dar algunos números que me parecen interesantes. Cuando nosotros empezamos, en Uruguay, de cada 100 investigadores, 99 trabajaban en la academia. Es decir, no teníamos investigadores trabajando en el sector privado. Eso es muy malo, ¿por qué? Porque eso marca que no hay investigadores trabajando en el sector privado y por tanto el sector privado no innova. Porque si no tenés investigadores es muy difícil innovar. Bueno, nosotros hoy, apenas unos años después de haber empezado a crear algunas compañías, más del 15% de los investigadores que pasan por el Pasteur, que están día a día en el Pasteur, están trabajando asociados a empresas de base privadas. Entonces ya tenemos un indicador que es muy bueno y queremos ir a por más. Lo segundo es, hoy muchos de los proyectos que están corriendo en el Pasteur son 100% financiados por el privado, lo cual también es bueno, porque Uruguay tiene una gran asimetría. Más del 90% de lo que se invierte en Uruguay en I+D, en investigación y desarrollo, lo financia el sector público únicamente. Los indicadores en el mundo de los países desarrollados, el 30% es el Estado, el 70% es el sector privado. Entonces nosotros tenemos que ir a mejorar esos números en Uruguay. Bien. La idea es escalar hasta dónde con esta Company Builder. O sea, tenés 4, vas para 5. Nosotros este año hicimos el segundo llamado internacional, que estamos muy contentos porque recibimos 52 postulaciones de 8 países, muchos de Argentina, obviamente marcando la crisis que hay en el sistema argentino, sistema científico argentino, que fue el más potente de América del Sur y que lo están desarmando de manera criminal. Entonces recibimos muchas propuestas de Argentina, pero también de Chile, de Estados Unidos, de Cuba, de Europa, de Brasil y bueno, muchos de Uruguay. Recibimos 52 propuestas, 30 proyectos de investigación que se quieren transformar en empresas y 20 empresas que ya son startups de base científico-tecnológicas. De esas vamos a financiar 4. El año que viene queremos seleccionar otras 4 y bueno, y llegar a un número aproximado entre 12 y 14 compañías. O sea, no es exclusividad de Uruguay, entonces. No, la idea es también usarlo como un mecanismo de captar cerebros y captar talentos de otras partes del mundo, como hizo el Pasteur cuando empezó. Recuerden que el 50% de los investigadores que se unió a Pasteur eran argentinos. Carlos, si te parece, hacemos una pausa y a la vuelta nos metemos con el otro tema que había dejado planteado el Sapo, que era, estamos en tiempo electoral, ¿cuánto está sobre la mesa el I+D en la conversación ahora, ¿no? Porque capaz que hemos escuchado hablar mucho de seguridad, de educación y de otros temas varios,
Y capaz que este no es un tema que está en agenda y debería. Si te parece, hacemos una pausa y a la vuelta te lo preguntamos. Con mucho gusto. Es fácil desviarse. Estamos hablando con el director del Instituto Pasteur, Carlos Battiani, y ya atravesamos esta parte de la entrevista en donde hablamos de Lab Plus, que es una company builder, una incubadora de empresas vinculadas a las ciencias de la vida, ¿no? O sea, tiene 4 emprendimientos, va por un quinto, está abierta al mundo. Vos decías, bueno, Argentina, por ejemplo, ahora deslizaste un palito a Milei por lo que está sucediendo con la ciencia en Argentina, de financiamiento de la ciencia. Un palito, ¿no? Un palo. Habló de desmantelamiento criminal. Sí, no sé bueno, si te lo perdiste, Sapo. No, bueno, quise ser suave, pero sí, dijiste, Sí. en el sentido de que, bueno, se está apostando a que la inversión privada financie la investigación en todas sus ramas, y eso, digamos, deja por el piso a muchos investigadores y su línea de trabajo. Pero además es un error conceptual y es un error de alguien que viene supuestamente del palo de la economía. Yo lo digo públicamente porque además lo escribí en una carta y le entregué la carta en persona al presidente del CONICET cuando nos visitó hace poco en el Instituto Pasteur de Montevideo, y en esa carta, de vuelta citando a Ricardo Pascale, tomé una frase de Ricardo Pascale donde decía que hoy está meridianamente claro que los países que se van a desarrollar son los que apuestan a la generación y a la valorización del conocimiento. Ahora, la generación del conocimiento la tiene que financiar el Estado. El privado lo que puede hacer es traccionar el conocimiento que genera la academia, y después sí viene todo el círculo y todo esto que hablamos de la innovación. Ahora, si nos olvidamos de que para innovar vos precisás años de estudio y de talento y de inteligencia, trabajando tranquilos para generar conocimiento, después te quedás sin nada. Entonces los países que se corren totalmente en forma drástica hacia innovar y se olvidan que tenés que generar conocimiento, ahí la erran. Bien, en este caso, todos los proyectos son de personas que generan conocimiento a través de años de estudio, de universidad pública, privada, instituto, lo que sea, y ahí recién vienen con la idea de monetizar de alguna forma su conocimiento. Sí, o de valorizarlo sí. en el amplio sentido de la palabra. Sí. Y claro, ¿qué es lo que vienen buscando? Porque no solo vienen buscando capital, que es muy importante, vienen buscando know-how también, vienen buscando el cómo hacer, porque vos lo que no le podés pedir a un científico es que se transforme de un día para el otro en un hombre de negocios, porque además ahí estás matando a la gallina de los huevos de oro. El científico lo que sabe es hacer ciencia y generar conocimiento. Si lo que queremos es que se transforme en un hombre de negocio, estamos mal, porque estuvo 20 años haciendo una cosa y ahora le pedimos que haga otra. Entonces ahí viene el concepto del company builder, que traducido del inglés al español es crear empresas, justamente es armar equipos multidisciplinarios, es poner en un mismo barco gente que sabe de negocios, gente que sabe de diseño, gente que sabe de finanzas, con gente que sabe de crear conocimiento. Y bueno, y ahí es cuando se arman los verdaderos emprendimientos potentes. Y que antes de pasar al otro tema, ¿qué riesgos hay ahí de que la tentación de valorizar la idea desvíe de alguna forma el desarrollo científico o el valor más allá de lo que se pueda, o la velocidad con la que se pueda monetizar una idea o un producto? Y bueno, por supuesto que no hay nada perfecto, y una de las claves en esto es ser muy sinceros y seguir la vocación, ¿no? O sea, nosotros lo que buscamos cuando se acercan las propuestas es preguntarles por qué se están presentando, qué es lo que están buscando. Y cuando aparece realmente la vocación de ir más allá de lo que habitualmente un científico está acostumbrado a ir, es cuando vos decís, bueno, acá estoy con la persona indicada. Porque es alguien que, además de generar conocimiento, y que además va a tener más dinero y más controles, por tanto muchas veces hasta la calidad de la investigación mejora, además quiere ir a por más. Entonces es alguien que quiere que lo que él iba a publicar, además pueda utilizarse de manera más tangible. Ahora sí, nos metemos un poco con ese tema. En definitiva, la pregunta sería, ¿qué visión tenés de la discusión de I+D ahora en esta campaña, ¿no? Porque, como decía un poco antes, tenés muy presente el tema de la seguridad,
capaz la educación se toca con este tema, tiene punto de contacto, pero no es exactamente lo mismo. ¿Cómo lo ves vos? ¿Estamos quietos en ese tema? Sí, yo creo que sí. Creo que sí, creo que incluso desde la academia estamos muy quietos. Creo que hay números que no cierran, creo que hay números que no se entienden. A ver, yo creo que si Uruguay sigue con más de lo mismo, el futuro es bastante triste, ¿no? El último. Pero bueno, volviendo al cauce, yo creo que educación sí, se precisa mucha educación, porque para armar una sociedad del conocimiento precisa gente muy educada, gente muy entrenada y sabiendo que además la economía del conocimiento deja gente a la vereda del camino, porque no todo el mundo puede llegar a eso y por tanto vas a tener que poder redistribuir la riqueza que se genere en apuntalar a esas personas que van a quedar a la vereda del camino. Eso era algo que Ricardo Pascales siempre nos lo recordaba. Pero entonces educación, clarísimo que hay que mejorar todos los índices. Uruguay es uno de los países de Latinoamérica que tiene menos profesionales por cada 1000 habitantes, lo cual es muy preocupante. Y esos números en los jóvenes son muy, muy malos. Entonces eso hay que mejorarlo. Hay que mejorar la educación en todas las ciencias duras, por supuesto. Y después hay que invertir más. Claramente el Estado tiene que invertir más. Para poner números arriba de la mesa, solo números de inversión en I+D. Los países que ya se desarrollaron nunca bajan del 2% del Producto Bruto Interno de esos países en I+D. Pública. Inversión pública. Los países que se quieren desarrollar, que los quieren alcanzar, se van arriba del 4% del PBI en I+D, no en innovación, en I+D. Esos son países que cuando invierten a esas tasas, estamos hablando del 4%, es un poco del total de la torta, no es un número enorme, no es el 40%, es 4%. A los 20 años esos países cambian significativamente, su PBI crece a números de más del 5, del 6, del 7% anual. Pero eso hay que hacerlo en forma ordenada. Y yo lo que no estoy viendo en la campaña es una discusión seria de acuerdos de políticas de Estado. Es decir, ¿a dónde mira Uruguay de acá a 20, 30 años? ¿Estamos todos de acuerdo de que o nos dedicamos a crear una economía basada en el conocimiento, nos va a ir mejor o no? ¿Y en qué rubros, Carlos? Disculpa que te interrumpa. Sí. O sea, vos tenés un país agroexportador, ganadero por excelencia, y hay una porción de la inversión en I+D, digamos, desplegada en, digamos, en el mejoramiento, por ejemplo, ganadero. Pero hablando de proyectar, de ordenar, ¿cuáles son los rubros potenciales en los cuales Uruguay tendría que poner sus fichas en materia de innovación y desarrollo? Yo, la verdad que no soy de la idea de direccionar la ciencia. Yo creo que la ciencia tiene que hacerse por el valor mismo que la ciencia da. El conocimiento siempre reditúa. Ayer estábamos charlando una especie de tertulia con Ignacio Muncho. Yo admiro mucho el trabajo que hacen en Ceres por la calidad del trabajo y la generación de conocimiento que ellos generan a partir de análisis de datos. Entonces yo creo que el conocimiento siempre aporta. Ahora sí, es cierto, estamos en un país agroexportador. Entonces, ¿le podemos poner conocimiento al agro? Claro que sí. Entonces lo que hay que es ordenar y poner más recursos, poner más personas a investigar y a trabajar en eso. Por ejemplo, cuando se produjo el cambio de la revolución de la matriz energética en Uruguay, no solo se atrajo mucha inversión privada para hacer la revolución de la matriz energética y el cambio de la matriz energética, sino que se generaron muchos puestos de trabajo altamente capacitados, con puestos de investigación en energías renovables. Lamentablemente eso después se desarmó y se fue perdiendo, pero eso se generó y se hizo. Entonces yo creo que más que decir en qué áreas, es concepto global. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, a mí lo que me gustaría, sacándome la camiseta, es decir, hace 18 años se hizo un experimento, que fue traer al Instituto Pasteur a Montevideo. Fue un experimento universitario, la Universidad de la República fue la que lo lideró. Pasaron 18 años, vamos a evaluarlo, vamos a decir qué se hizo bien, qué se hizo mal. Ahí hubo una institucionalidad nueva, hubo una forma nueva de trabajar, hubo una forma más colecta, lo que sea. ¿Qué se hizo bien, qué se hizo mal? ¿Dio resultado? Vamos a por más. ¿Por qué no pidiendo que te auditen, básicamente. Básicamente. ¿Y por qué no podemos pensar si salió bien en 7, 10, 19 institutos Pasteur? ¿Por qué no podemos pensar en institutos de investigación al estilo del Instituto Pasteur en cada uno de los departamentos?
para generar más conocimiento, para poder retener a los jóvenes, para poder atraer talentos y para poder crear conocimiento que después nos permita exportar conocimiento en vez de exportar científicos. Pero vinculados a áreas distintas o con la misma lógica del Pasteur. No, sin duda que a todas las áreas del conocimiento. Digo, yo creo que nosotros nos debemos, por ejemplo, a institutos de investigación en ciencias sociales. Entonces ahí vamos a poder entender bien las causas de la delincuencia, las causas de un montón de problemas que tiene la sociedad y que se podrían atacar de forma mucho más inteligente. ¿Y cuál es la diferencia entre eso que propones, por ejemplo, un Pasteur de ciencias sociales y los trabajos que se pueden estar desarrollando el día de hoy en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Que digamos, la Universidad de la República tiene su pata de investigación, así como tiene enseñanza y extensión? Es que de hecho la Universidad de la República hoy representa el 75% del Sistema Nacional de Investigación de Uruguay. Yo lo que digo es que nosotros tenemos que tener un modelo donde nos pongamos de acuerdo que no solo vamos a generar conocimiento, sino qué vamos a hacer con ese conocimiento. Si ese conocimiento va a ser tomado por los políticos para generar políticas basadas en evidencia, en datos, entonces bien por eso, bárbaro, que lo haga la Facultad de Ciencias Sociales. Si el Instituto Pasteur va a generar conocimiento en ciencias de la vida y eso después va a hacer exportar ese conocimiento, fantástico. Todo conocimiento va a venir bien. Nunca el conocimiento nos va a hacer mal. Pero qué tan permeable ves el sistema político, por ejemplo, hacia el conocimiento, la investigación en sus distintos dimensiones. Yo hoy lo veo que la inmediatez mata la inversión al mediano y largo plazo. Yo creo que hoy la inmediatez de decir, no, hoy no tenemos dinero suficiente para invertir en un proyecto que tenemos que esperar 20 o 30 años. Y esa inmediatez es la que nos condena a seguir siendo un país cada vez más rezagado. ¿Y leíste los programas? Sí. ¿Te tuviste en eso? ¿Y qué encontraste? No, básicamente además hubo un muy lindo reporte o resumen que hizo InvestigaWI, un conjunto de investigadores que trabajan asociados en InvestigaWI, Gonzalo Tancredi, Victoria Prieto y otros colegas, que compararon los distintos programas y básicamente hay muchos acuerdos. Quizás decir el Partido Nacional no pone un monto, los demás partidos todos acuerdan de que hay que llegar al menos al 1%. Yo sinceramente creo que no, que está mal, que hay que llegar al 2% por lo menos, solo en I+D y innovación aparte. ¿Puedes distinguirme algo Sí. que dijiste, pero qué sería I+D e innovación? Ahí está. I+D es la generación de conocimiento. Eso es invertir en investigación y nada más. No pedirle a esa investigación que genere valorización. La innovación es cuando yo genero instrumentos, herramientas para poder transformar ese conocimiento en un producto valorizable. La Plus, por ejemplo. Por ejemplo, más Laplace, más fondos que traccionen el conocimiento. Que ahí es donde tiene que jugar más el privado y menos el Estado. Pero ahí lo que vos decías hace un ratito es, los países que ya están desarrollados tienen un piso de 2%, los que vienen atrás y quieren alcanzarlos y logran efectivamente acercarse, invierten en el torno del 4%. Exacto. En Uruguay estamos dando la discusión de si llegamos al 1%, con Exacto. todo entreverado. Con todo entreverado y con números, como hace poco decía Paganini, no Omar, sino Fernando Paganini, decía, yo le tengo mucho miedo a esos números porque no sé bien qué hay ahí adentro. Y cuando uno mira ahí adentro hay mucha cosa. Hablando en serio, si ponemos lo que es fondos para investigación y desarrollo, Uruguay no llega al 0,5% del PBI. Y Uruguay tendría que estar 10 veces arriba. Y supongamos que eso ocurre. Aparece la plata, dinero. el próximo ministro de Economía viene y dice, lo pongo. No tanto cómo lo distribuye, pero ¿dónde serían las carreteras de entrada de ese dinero? ¿Es al Pasteur? ¿Es directamente a la Universidad de la República? ¿Es a Línea, a la ANI? Yo creo que ahí hay que hacer un gran acuerdo entre todas las instituciones académicas. Todas las instituciones académicas en Uruguay son potencialmente muy buenas, pero nos tenemos que sentar en una mesa, tenemos que generar una nueva institucionalidad, una institucionalidad que esté muy cercana al presidente y al gobierno, para poder definir qué es lo que queremos, qué le queremos pedir al sistema científico, tecnológico y de innovación de Uruguay como país. Una vez que tengamos claro qué le queremos pedir, si nosotros le queremos pedir al sistema científico que sea el motor de desarrollo sostenible del país, entonces ahí tenemos que hacer una inversión muy fuerte, pero con reglas de juego claras, donde los científicos, donde los académicos sepamos qué nos están pidiendo. Si lo que le queremos pedir al sistema científico tecnológico de Uruguay es que mantengan una producción basal como venimos haciendo hace 40 años, ahí la inversión es otra
y el pedido es otro. Pero que no sería la ANI, por ejemplo, es otra institucionalidad. La ANI puede ser una herramienta. Yo creo que la ANI fue algo fantástico que se creó y que es una buena herramienta. Lo que yo creo que la ANI no puede ser el órgano decisor, no puede ser el que define a dónde va y cómo va y qué va, y cuánto va a investigación y cuánto va a innovación. Eso creo que hay que ponerle un pienso superior, un pienso superador, que incluso yo creo que debemos asesorarnos mucho con actores externos de otros países que ya lo han hecho y ya saben cómo hacerlo. Hay algo de Perdón, en su nombre está, en verdad se arroga el derecho de ser ese organismo, la ANI, ¿no? Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Claro, pero siempre fue pensada como un instrumento financiador, nunca fue pensado como un instrumento de toma de decisiones. Yo creo que lo que faltó en su momento cuando se creó la ANI, y esto creo que todo el mundo tiene acuerdo en esto, es que no funcionó el organismo que le tenía que dar normas a la ANI de cómo, hacia dónde ir. El rumbo no lo puede marcar la ANI sola. O si lo marca la ANI, no hay problema, pero entonces tiene que haber una persona que haga de nexo con el gobierno, con el presidente, muy cercano al presidente. Y hay, no sé si en los programas aparece algo de esto, en qué medida, y si los diseños más o menos están conocidos de por dónde deben ir. Ahí ya entramos en zonas más grises, hay algunos que van más por un ministerio, hay otros que van más por una secretaría, ahí hay zonas más grises. Pero es un tema que está, de alguna forma... La institucionalidad y que hay que poner orden, que hay que definir qué se va a hacer con el CONICIT, qué se va a hacer con la DICIT. Hay múltiples actores, está Andes, está la CAF, hay múltiples actores que hay que ordenar. ¿También? Bueno, el CEIBAL es un programa, el PDCIVA es un programa que yo creo que habría que reconocerle todo lo magnífico que hicieron, transformándolos de programas a instituciones. Tenemos que ir cerrando, pero me quedó colgado una cosa anterior, bien cortito, ¿no? Para bajarlo a tierra. Imaginemos un mundo donde tenés el Pasteur que conocemos, y después hay un Pasteur de ingeniería de sistemas, hay un Pasteur de conocimiento desarrollado al agro uruguayo. ¿Cómo funciona en la práctica? Hay uno de ciencias sociales, de historia, no vayas tan lejos, Nico, no vayas tan lejos. No, me gusta, de historia me gusta. ¿Cómo me gusta funcionarían? ¿Qué harían ahí esos otros Pasteur ahí experimentales? Te propongo una pregunta diferente. Llamémosle institutos de investigación y hasta le podríamos dejar el nombre Clemente Estable, que fue el primero. Bien. Institutos de investigación en distintas áreas del conocimiento. Yo lo primero que invitaría es a cada uno de esos institutos a sentarse en la mesa y tratar de contestar la pregunta que nos debería venir de presidencia de qué le pide el gobierno, qué le pide el Uruguay a esos institutos de investigación. ¿Qué nos piden? Entonces, en función de eso, armar instrumentos los más eficientes para contestar la pregunta de qué nos piden, teniendo claro de que nosotros podemos jugar dos partidos. Jugar el partido de producir conocimiento para publicarlo en papers, y entonces donde los científicos nos ponemos chavetas y somos más Conociendo importantes. el paño te van a decir, no, andame la producción de patentes, de cosas que eventualmente se pueda... Va por ese lado. Vamos a las dos cosas. Entonces, si nos piden que nosotros seamos parte de ese motor de desarrollo sustentable, bueno, listo. Entonces ahí nos tenemos que poner todos de acuerdo cómo vamos a hacer. Y entonces ahí hay que crear cosas que Uruguay no tiene. Por ejemplo, Uruguay tiene muy pocas y muy malas unidades de transferencia, o lo que a mí me gusta más todavía, de vigilancia tecnológica. ¿Qué es eso? Es que cuando un científico produce un conocimiento único, disruptivo, realmente fantástico, que no se nos escape, que no vaya y lo publique antes de poner una patente. Porque si lo publica antes de poner una patente, nos perdimos un potencial, entre comillas, negocio. Entonces tenemos que crear esas unidades de vigilancia, transferencia tecnológicas. No son muchas, pocas, eficientes, pero donde estemos todo el sistema de acuerdo, donde la Universidad de la República, donde el Instituto Pasteur, donde el Clemente Estable, donde el Instituto Nacional de Investigación Agrícola, todos estemos de acuerdo en que vamos para ese lado, porque es la forma de ayudar al país a salir. Yo creo que nosotros como sistema académico nos debemos al país, y entonces tenemos que tratar de devolverle a la gente lo que con tantos esfuerzos nos dan. Bien, Carlos Battiani, director del Instituto Pasteur, muchas gracias por estos minutos. No, al revés, gracias a ustedes, un placer como siempre. Y saludos a Juanchi, que sé que está de licencia. Vamos arriba. Fácil desviarse. Tribunal del Buen Gusto. Hola, quisiera hablar con el juez a cargo del caso de mi tío. Él habla. Tengo pruebas para presentar. No me diga. Tengo fotos muy comprometedoras de las paredes de su living. No me diga. Usted también lo quiere acusar de mal gusto. Sí. Ah, no me diga. Sí, le digo. No, no me diga. Sí, le No, digo. no me diga. Sí, sí.